Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde el chismecito jugoso, el salseo candente y todo lo que aman del mundo del espectáculo se dan cita. ¡Qué felicidad inmensa tenerlos aquí conmigo! De verdad espero que estén listos y preparadísimos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ha encendido las redes sociales como pólvora. Sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a desentrañar el supuesto escándalo de fotos prohibidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo sé, suena fuerte e impactante. Imagino a muchos de ustedes con el corazón latiendo a 1000 por hora, y créanme, yo también estuve igual de impactada y curiosa cuando empecé a investigar este tema. Pero antes de que empecemos a especular desenfrenadamente y a sacar conclusiones precipitadas que podrían ser erróneas, les pido un favor, quédense hasta el final del vídeo. Prometo que vamos a analizar toda la información disponible con la mayor objetividad posible. Vamos a examinar qué hay de cierto en todo este revuelo y que podría ser pura invención, un simple montaje o una interpretación exagerada de la realidad. Y hablando de quedarse hasta el final, aprovecho para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita mágica para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias frescas, análisis profundos y mucho pero mucho más. Vamos, únanse a esta familia que cada día crece más gracias a ustedes y a su apoyo incondicional. Ahora sí, agárrense fuerte de sus asientos porque esto empieza. Como les anticipaba, el rumor sobre la filtración de supuestas fotos íntimas de Hande y Kerem ha explotado en todas las plataformas digitales. Desde Twitter hasta TikTok, pasando por Instagram, Facebook e incluso foros especializados, todos están hablando de lo mismo, comentando, opinando y, en algunos casos, incluso juzgando. Pero, ¿de dónde salió todo este alboroto? ¿Quién o quiénes empezaron a difundir la noticia? ¿Cuál fue la chispa que encendió este incendio mediático? Y lo más importante de todo, ¿son reales esas fotos? ¿Existe evidencia concreta de que realmente se filtraron imágenes íntimas de la pareja? Para empezar, es fundamental recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante su relación, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía y, me atrevería a decir, del mundo entero. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Senkalkam, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, y cuando confirmaron que su relación traspasaba la ficción y se convertía en algo real, la locura colectiva fue total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja. Se convirtieron en un fenómeno global, una pareja de ensueño para muchos. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, no siempre son fáciles ni duraderas. Después de un tiempo juntos, de compartir momentos inolvidables y de construir un romance que parecía de cuento de hadas, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Esta noticia, obviamente, dejó a muchos fans devastados, con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación. Pero a pesar de la tristeza y la decepción de sus seguidores, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos futuros. Y es precisamente aquí, en este contexto de separación y de vidas individuales, donde entra en juego este supuesto escándalo de las fotos. Según los rumores que circulan sin control por Internet, alguien habría hackeado los teléfonos o las cuentas personales de Hande y Kerem, o quizás de ambos, y habría filtrado imágenes privadas de la pareja. Estas imágenes, supuestamente, serían de contenido íntimo y habrían sido tomadas durante el tiempo que estuvieron juntos, en momentos de privacidad y confianza mutua. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos y analizar la información con lupa, con el mayor sentido crítico posible. Hasta el momento, y esto es crucial, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes sobre la veracidad de estas fotos. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, ni para confirmar ni para desmentir la información. Esta falta de pronunciamiento es bastante común en este tipo de situaciones, ya que suelen requerir una evaluación legal y una estrategia de comunicación muy cuidadosa. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues bien, hay varias posibilidades que debemos considerar. La primera y la más preocupante es que efectivamente las fotos sean reales y hayan sido filtradas sin su consentimiento. En este caso estaríamos hablando de una grave violación de la privacidad, un delito que atenta contra la intimidad y la dignidad de las personas, y que debería ser investigado a fondo y castigado con todo el peso de la ley. La segunda posibilidad, que no es menos grave, es que las fotos sean falsas, es decir,
que hayan sido creadas utilizando inteligencia artificial o algún otro tipo de software de edición de imágenes. En los últimos tiempos, este tipo de montajes se han vuelto cada vez más sofisticados y es muy difícil, incluso para los expertos, distinguir entre una foto real y una falsa. La proliferación de deepfakes y otras tecnologías de manipulación de imágenes ha generado una gran preocupación en torno a la desinformación y la facilidad con la que se puede dañar la reputación de las personas. Y la tercera posibilidad, que también debemos tener en cuenta, es que las fotos sean reales, pero hayan sido tomadas y compartidas con el consentimiento de Hande y Kerem en su momento, y que ahora alguien las haya filtrado sin su autorización. En este caso, aunque no se trate de un hackeo, seguiríamos hablando de una violación de la privacidad y una falta de respeto hacia su intimidad, ya que se estaría divulgando material privado sin el consentimiento de las personas involucradas. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de todo esto, es fundamental recordar que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la privacidad y que nadie tiene derecho a invadir nuestra intimidad, ya sea que seamos famosos o no. Compartir o difundir imágenes privadas sin el consentimiento de la persona es un acto totalmente reprobable y que puede tener consecuencias legales muy serias. Además, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de ser figuras públicas, son seres humanos como cualquier otro, con sentimientos, emociones y derecho a vivir sus vidas privadas lejos de la mirada pública y del juicio constante de los demás. El hecho de que sean famosos no les da derecho a nadie a hurgar en su intimidad, a juzgar sus decisiones o a exponer su vida privada sin su consentimiento. Por lo tanto, les pido a todos ustedes, mi gente linda y consciente, que seamos responsables con la información que consumimos y que no contribuyamos a la difusión de este tipo de rumores. Antes de compartir cualquier cosa, antes de darle me gusta o de reenviar un mensaje, preguntémonos si es verdad, si es útil, si es necesario y sobre todo, si respeta la dignidad y la privacidad de las personas involucradas. No seamos parte del problema, seamos parte de la solución. En lugar de alimentar el morbo y el chisme fácil, enfoquémonos en apoyar a Hande y Kerem en sus proyectos profesionales, en reconocer su talento y en respetar su privacidad. Recordemos que ambos son talentosos actores que han trabajado duro para llegar donde están y que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y hablando de sus proyectos, Hande Erçel ha estado trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un éxito rotundo. Su talento y carisma son innegables, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado enfocado en nuevos proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ambos han sabido reinventarse después de su separación y han demostrado que son profesionales de primer nivel. Entonces, volviendo al tema de las fotos, mi consejo es que no creamos todo lo que vemos en Internet y que seamos cautelosos con la información que compartimos. No contribuyamos a la difusión de rumores infundados y respetemos la privacidad de Hande y Kerem. Recordemos que detrás de cada foto, de cada rumor, de cada noticia, hay personas reales con sentimientos y emociones. No seamos crueles ni insensibles con los demás. Practiquemos la empatía y el respeto en todo momento. Y para finalizar, quiero recordarles que este es un canal de entretenimiento y que nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre desde el respeto y la responsabilidad. No queremos alimentar el morbo ni el chisme, sino ofrecerles información veraz y objetiva. En resumen, hemos hablado sobre el supuesto escándalo de las fotos prohibidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la información disponible, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los demás y hemos llamado a la responsabilidad y a la empatía. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Recuerden que lo más importante es informarnos bien antes de sacar conclusiones precipitadas y que no debemos contribuir a la difusión de rumores infundados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que seguimos creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué les parece la reacción del público? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora sí, para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense mucho y recuerden ser felices. Hasta la próxima.